Anteriormente hemos hablado acerca de varias de las materias que contienen teología sistemática. Hemos visto bibliología o doctrina de las escrituras. Hemos visto también doctrina de Dios o teología propia. Pero también vimos dos materias interesantes que fueron antropología y cristología. Cuando hablábamos de antropología, hablábamos de la realidad de que todos hemos pecado y merecimos el castigo eterno de parte de Dios. Y al tocar cristología, hablábamos del hecho de que Cristo murió y ganó nuestra salvación. Pues en ese orden sistemático de doctrinas bíblicas y de doctrinas cristianas fundamentales, nos vemos direccionados a hablar de soteriología. Por eso ahora, en esta materia, vamos a examinar la manera en que Dios aplica esa salvación a nuestra vida. La manera en que el Señor aplica esa salvación a nuestra vida. Le recomiendo, hay una persona con el micrófono abierto y cualquier movimiento que haga va a incomodar un poco la presentación. Entonces, le ruego el favor, cada persona que se conecte tiene la responsabilidad de apagar su micrófono. Muchas gracias. Esa es la quinta materia que vamos a ver en teología sistemática, soteriología, doctrina de la aplicación de la salvación. Y el tema del día de hoy, nuestra clase número 2 de soteriología, es escogidos por Dios, la doctrina de la elección, la doctrina de la elección. Me gustaría leerles algo que dice John Frame. La redención se ha cumplido en la cruz, una vez y para siempre. Pero las bendiciones de la redención, a continuación, deben aplicarse a cada creyente. Así que Jesús murió por los pecados de cada uno de su pueblo, pero Dios llama a cada uno de nosotros a Cristo, nos regenera, nos convierte y así sucesivamente. Aunque la obra expiatoria de Cristo es completa, Dios tiene mucho que hacer en cada uno de nosotros. Palabras más, palabras menos, aunque la obra de Cristo en la cruz tiene un momento histórico, tiene un momento en el que se realizó, tiene un momento cronológico en el que se desarrolló y en el que se consumó perfectamente la obra de Cristo. Esta salvación que el Señor adquirió para nosotros se aplica en un momento específico, en tiempo real, en nuestras vidas, a pesar de que se consumó en un tiempo cronológico, en un tiempo histórico. Espero que tengamos esto en cuenta. Y es lo que vamos a relatar precisamente en esta clase. La salvación en su parte objetiva la vemos en la obra de Cristo. Y la salvación en su parte subjetiva la vemos en la aplicación de la obra de Cristo a nuestras vidas. Objetivamente, el Señor Jesucristo murió en un momento histórico, vivió una vida perfecta en un momento histórico, pero esa salvación en su parte subjetiva se nos aplica a nosotros en un momento posterior, pero también se aplica en un momento anterior a la obra de Cristo. Y esto es lo interesante y espero que me puedan seguir. La obra de Cristo se nos aplica de manera anterior, posterior y aún en el mismo momento de la obra de Cristo. Alguien llamaba esto las cuatro puntas de la salvación. Y las cuatro puntas de la salvación es que el Señor Jesús nos salvó en la eternidad pasada, como dice Apocalipsis 13:8, que lo vamos a ver hoy, lo vamos a leer al final de la clase, ese pasaje, donde habla del cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor ya se había decretado lo que iba a hacer. Entonces podemos decir que el Señor nos salvó antes de la fundación del mundo. Pero también el Señor nos salva el día que muere en la cruz del Calvario. Pero es que también el Señor nos alcanza y su salvación, su expiación nos acoge en el momento en que escuchamos el Evangelio y somos justificados en tiempo real. Pero es que también vemos la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo cuando somos glorificados y finalmente viviremos eternamente en los cielos para siempre junto con el Señor. Si nos damos cuenta, la obra de Cristo, aunque tiene un momento específico, cronológico e histórico, también esa obra redunda y tiene consecuencias desde antes de la fundación del mundo
y luego de la consumación de los tiempos en la glorificación, como también en el momento exacto donde escuchamos el Evangelio. Hay varios tiempos allí de los que les he hablado. Esto se le conoce como las 4 puntas de la salvación. Pero para que nosotros hoy día, hoy no quiero tanto hablarles así como tan profundamente en este aspecto, y quiero como centrarme a algo. Y quiero centrarme en eso que les acabo de decir, pero el orden que aparece en las escrituras. A eso se le llama el ordo salutis o el orden de la salvación. Y vamos a hablar, y cuando hablamos del ordo salutis, no es que lo vayamos a ver hoy en general, hoy solo vamos a ver la primera parte del ordo salutis. Hoy vamos a ver la elección. Durante toda la materia vamos a ver el llamamiento del evangelio, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia en la fe, la muerte del creyente y la glorificación. Todo ese es el ordo salutis, todo en cada una de estas áreas, como el Señor empieza a hacer una obra salvífica donde nos alcanza y donde nos lleva desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura en una salvación tan grande como la que ejerció el Señor Jesucristo por nosotros. Hoy día solamente vamos a ver el primero de ellos, que es la elección. Y ya con eso tenemos el día de hoy. La lista de los sucesos en el cual Dios nos aplica la salvación es conocida como el orden de la salvación o el ordo salutis. Este orden tiene un valor pedagógico más que otro tipo de valor, dice también John Frame. ¿Y por qué pedagógico? Porque aunque yo les acabo de mostrar un listado anteriormente, donde aparece primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, vamos a darnos cuenta que hay fenómenos durante las clases, nos vamos a dar cuenta que hay fenómenos que son simultáneos, pero hemos tratado de mostrarlo de manera organizada y como si se presentara una cosa después de la otra, apuntando a que de manera pedagógica podamos comprender todo lo que sucede con nosotros a la hora de la salvación. Muchas veces las personas solo dicen, no, es que Cristo murió por mis pecados y ya, y no entiende realmente la obra de Cristo. Por ejemplo, los pasos 2 y 6 y parte del 7 están todos incluidos en el proceso de llegar a ser cristiano. Ojalá ustedes, como les envié la presentación en PDF, mientras socializamos esta diapositiva, ustedes puedan ver en su PDF los pasos que les acabo de mostrar. Los pasos 2 y 6 y parte del 7 están todos incluidos en el proceso de llegar a ser cristiano. Los números 7 y 8 tienen lugar en esta vida, la vida como nacidos de nuevo, como cristianos. El número 9 sucede al final de esta vida y el número 10 ocurre cuando Cristo regrese, que es la glorificación. Pero el número 1, que es el que vamos a ver hoy, la elección, sucede en la eternidad, sucede antes de los tiempos. Por eso la introducción que les daba el día de hoy acerca de cuándo fuimos alcanzados por el Señor, fue antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuiste salvo? ¿Cuándo fuiste salvado? ¿Cuando Cristo murió por mis pecados? Sí. ¿Cuando creí en el Señor Jesucristo? Sí. ¿Desde antes de la fundación del mundo? Sí, claro que sí. Y todas estas respuestas son correctas. Hablamos de un pasado, hablamos de nuestro presente, pero hablamos también de un momento atemporal, es decir, cuando no existía ni siquiera el tiempo, ni el espacio, ni la materia, de la elección, es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la elección. Elección y reprobación. Hoy no vamos a poder llegar al tema de la reprobación, eso nos va a tocar dejarlo para dentro de 8 días, Dios mediante. Porque si hablamos de elección para ser salvos, pues también tenemos que hablar de aquellos que se van a perder porque han sido rechazados por el Señor. Pero hoy vamos a hablar de la elección. ¿Cuándo y por qué Dios nos ha elegido? ¿Son algunos no elegidos? Sería el tema para dentro de 8 días. Hoy nos vamos a enfocar en la pregunta, ¿cuándo y por qué Dios nos ha elegido? Empezamos con la obra de Dios en la elección, es decir, su decisión de elegirnos para ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Aunque no es en esa parte de la aplicación de la salvación, o sea, hablamos de la elección, propiamente dicha, la elección no hace parte de la aplicación de la salvación porque en ese momento no se aplica, pero se hace parte del ordo salutis para que entendamos la aplicación de la salvación.
fue algo que sucedió antes de los tiempos. Cronológicamente, sí es en el comienzo de los tratos de Dios con nosotros en una forma bondadosa, si podríamos llamarlo de alguna manera. Además de decir que no es en sí parte de la aplicación de la salvación, no es del todo correcto, porque nosotros tenemos la seguridad de que perseveraremos hasta el fin en la fe en nuestro Señor Jesucristo al entender que Dios tiene un plan eterno con nuestra existencia. Al final de esta clase, la próxima semana, estudiaremos la cuestión de la reprobación, la decisión de Dios de pasar por alto a los que no serán salvos y castigarlos por sus pecados. Entre la elección y la reprobación hay distinciones que son importantes tener en cuenta para nuestra fe, para no errar en torno al accionar de Dios en cada uno de estos casos. Pero un Dios bondadoso por un lado y a un Dios implacable por el otro. Es bueno que nos blindemos en nuestra mente, en nuestros corazones, para tener una correcta interpretación al respecto. Predestinación es el término que incluye los dos aspectos de la elección, es decir, aquellos que son predestinados para ser creyentes y aquellos que han sido predestinados para reprobación o llamarlos como se les debe denominar, incrédulos. Así que cuando escuches hablar de elección o predestinación, debes tener en cuenta que se está hablando de lo mismo. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que son dos términos algo distintos, aunque se habla de lo mismo. Predestinar es habernos marcado un destino desde antes, y eso sucede en la elección. Y eso sucede en la elección. Aunque, como les mencionaba, aunque la elección y la predestinación son términos inseparables, sin embargo, son dos conceptos distintos. Y además, a través de una gráfica se los voy a explicar. Dios elige quiénes serán salvos. Eso de eligen es la elección. Pero ser salvos es el destino de ser elegido. Entonces, esa es la predestinación. Ahora, el Señor fija el destino, lo destina de antemano. Eso significa predestinar, fijar el destino de antemano. Ahora, ¿por qué podemos decir que son dos conceptos distintos? Porque hay gente que es predestinada para perderse y hay otras que son predestinadas para salvarse. El día de hoy vamos a ver, son los que son elegidos para salvación. Al tratar ese tema debemos seguir una recomendación dada por Calvino. Y aquí quiero aclararles algo. Hasta ahora no les he dicho ni les he mencionado la definición de elección. Todavía no lo he hecho. Todavía no les he definido el término elección. Pero es que antes de hacerlo, quiero que nos juremos en salud porque con los temas de predestinación y elección hay dos tentaciones. Hay dos tentaciones intelectuales en las personas que lo estudian. Y por esa razón, quiero que sigamos dos recomendaciones que nos da Calvino para no caer en ellas. Primero que todo, para no caer en ese problema, tenemos que evitar la curiosidad excesiva por lo que Dios no ha revelado. Si nosotros como teólogos o como personas que estudiamos teología, a veces la gente tiene mucho cuidado de llamarse a sí mismo teóloga o teólogo, pero hay un libro muy bueno que se llama Todos somos teólogos de R.C. Sproul, que ojalá lo puedan leer, que habla de doctrina fundamental y de que todos hemos sido llamados a ser teólogos. Entonces, voy a usarlo de esa manera amplia. Nosotros, a veces, como teólogos, entramos en una curiosidad excesiva por entender lo que otros no han entendido. Bueno, tengamos cuidado. Porque si como teólogos Dios nos ha llamado a algo, nos ha llamado es a que nosotros comprendamos lo que Él reveló, no lo que Él no reveló. Y lo que Él reveló, lo reveló en las Escrituras. Entonces nuestro llamado es a estudiar lo que la Escritura dice y no a hablar donde Dios guardó silencio. Dice Calvino, primero pues que recuerden que cuando estudian la predestinación, están penetrando en los recintos sagrados de la sabiduría divina. Si alguien irrumpe con inseguridad despreocupada en este lugar, no llegará a satisfacer su curiosidad y entrará en un laberinto del que no hallará salida, porque el hombre no tiene derecho a averiguar sin restricción cosas que el Señor ha decidido que quedarán escondidas en él, ni tampoco tiene el derecho a investigar
desde la eternidad esta sublime sabiduría, que Dios quisiera que reverenciáramos, pero que no entendiésemos, a fin de que por medio de ello nos llenáramos de asombro. Con su palabra ha declarado los secretos de su voluntad, que ha decidido revelarnos. Ha decidido revelarnos en cuanto previo que nos concernería y beneficiaría. Es decir, que el Señor solamente nos reveló lo que sería para bendición nuestra, y lo que Él no nos reveló sencillamente se quedó para Él. Lo que el Señor ha revelado le pertenece al hombre y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Mas lo que es oculto le pertenece a Dios. Entonces, esta es la primera: evitar la curiosidad excesiva por lo que Dios no ha revelado. Yo quiero hacer aquí un momentico, un alto en el camino, porque tengo dudas de si está grabando esta situación. Entonces, permítame un momentico. No está grabando, perfecto. Que me entraron las dudas. Y segunda, como segundo consejo que nos recomienda Calvino, es todo lo contrario: evitar la timidez exagerada por no enseñar lo que Dios ha revelado. Hay gente que le tiene terror a enseñar la predestinación y la elección, que porque supuestamente es complicarle la vida a las personas. Casi exigen que se oculte toda mención de la predestinación. De hecho, nos enseñan que hay que evitar cualquier pregunta respecto a ello, del mismo modo que evitaríamos un arrecife. También esta actitud está equivocada, porque la Escritura es la escuela del Espíritu Santo, en la que, al igual que no se omite nada que sea necesario y útil de conocer, tampoco se enseña nada que no sea conveniente saber. Por consiguiente, debemos cuidarnos de no privar a los creyentes de cualquier cosa revelada en la Escritura acerca de la predestinación, para no parecer o bien que los privemos maliciosamente de la bendición de Dios, o bien que acusamos al Espíritu Santo y nos burlamos de él por haber publicado lo que no nos es provechoso y por eso lo suprimimos. Afirmo que debemos permitir que el cristiano abra los ojos y los oídos a toda manifestación que Dios dirija, con tal de que lo que haga con tal moderación, que cuando el Señor cierre sus santos labios, también Él cierre inmediatamente el camino de las averiguaciones. Esa última parte la subrayé, me parece maravilloso, porque nosotros podemos estudiar todo lo que queramos acerca de lo que Dios habló, acerca de lo que Dios reveló, pero tenemos que guardar silencio donde el Señor guardó silencio. Y a veces ser juicioso en ese aspecto para muchos es difícil. Entonces, esos son los dos consejos que nos da Calvino y que hacemos bien en prestarle atención. Pues por un lado, no vamos a ocultar la doctrina de la predestinación, como alguna vez me dijeron: no le predique a los muchachos de eso, que es complicarle la vida. Y me dieron una orden en un colegio donde me prohibimos que hacen ese tema. Pero tampoco vamos a caer en la otra, de que es tanto nuestra sed y es tanto nuestro deseo de averiguar y de saber que empezamos a hablar donde Dios guardó silencio. Entonces, prestemos atención a esos dos consejos. Ahora, ya teniendo claro esto, hablemos de la definición de elección. La elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas, no en base de méritos previsibles en ellos, sino porque ese es su soberano deseo. Miren, en esta definición está encapsulado toda la verdad acerca de la elección. ¿Qué vamos a hacer con la clase de hoy? Con la clase de hoy vamos a demostrar la evidencia escritural al respecto. Y luego vamos a demostrar la mala interpretación que se le ha dado y cómo debemos ser completamente bíblicos al respecto. La controversia que surge en torno a esta doctrina se centra en cuanto a la soberanía de Dios y a la responsabilidad humana. Temas en gran medida ya que hemos dispuesto y hemos enseñado en providencia de Dios, y es un tema que yo he tocado muchas veces en clase, en este curso, que es algo atípico, pues por la población que hay, que no son personas que solamente se están dedicando a la teología, sino que son personas que tienen otros oficios. Yo he sido muy paciente y he respuesto la mayoría de preguntas que han tenido, y en muchas oportunidades hemos hablado acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Entonces vamos a ir al primer punto del día de hoy. ¿Enseña el Nuevo Testamento la predestinación?
Hechos 13:48 dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Cogemos el libro de los Hechos, que es como uno de los primeros libros que podemos hablar de donde se empieza a ver el fenómeno de la iglesia bíblica, de la iglesia primitiva. Y la pregunta del millón es, ¿quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron a la predicación? Dice la escritura, todos los que estaban destinados a la vida eterna. Todos los que estaban destinados a la vida eterna. Esto es impresionante. Entonces, vemos que en el quinto libro del Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ya se está hablando de la predestinación. Romanos 8, que es un texto obligado para leer, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces nos estamos dando cuenta que el término predestinación no es un término meramente teológico, sino que predestinación es un término bíblico. Lo usó el apóstol Pablo en muchos momentos y vamos a ver este fenómeno maravilloso en todo el Nuevo Testamento. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo lo usa y queda en las Escrituras. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. De este texto maravilloso es de donde sale la mayoría del Ordo Salutis, porque lo está nombrando. A este pasaje se le llama el hilo de oro de la salvación. Y está retratando cómo el Señor ha elegido personas desde antes de la fundación del mundo y las llevará a una salvación tan grande hasta el final de los tiempos, hasta en la gloria, en la glorificación. Me llama la atención un término que aparece, quiero devolverme un momentico, un término que aparece acá, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Dice, porque a los que antes conoció, y nosotros podemos pasar en el español por alto esa palabra conoció, pero tenemos que hacer un estudio de qué significa en el griego. Conocer no es mero intelectualismo, es relación, es una expresión de amor. A los que amó desde la eternidad les fijó un destino, es decir, los predestinó. Y aquí se muestra dicho desarrollo, el recorrido que él hace que suceda en la existencia de aquellos que amó desde antes de la fundación del mundo. No solamente los amó, los llamó, los justificó, los glorificó. Ahora, debemos tener en cuenta el tiempo en que se habla. Pues vamos a leer el texto, sería maravilloso, a veces lo pasamos por alto. Porque a los que antes conoció, mi esposa conmigo es muy intensa con lo de las tildes y con lo de la ortografía. Y todo lo que es en pasado tiene tilde. Conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Todos son temas, todos son términos que están en qué? Están en pasado. Aunque son sucesos que en la existencia de los que Dios eligió se van desarrollando, la escritura lo habla como si ya hubiese sucedido. Ahora, técnicamente, ¿qué ya sucedió? Ya sucedió. Hablemos de una persona que ha sido elegida, pero todavía no ha sido, no ha escuchado la palabra y por esa razón no se ha aplicado en él la justificación. Aplicado, porque ya el Señor murió por esa persona el día que lo hizo y ya desde antes de la fundación del mundo. Pero técnicamente esa persona que aún no ha escuchado el evangelio y no ha depositado su fe y bueno, todo este tipo de cosas que ya sabemos, técnicamente en él no ha sucedido todavía. ¿Qué sucedió? Su elección antes de la fundación del mundo. ¿Qué sucedió? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aún él no ha sido llamado, no ha sido justificado, no ha sido glorificado. Ahora, ningún creyente al día de hoy ha sido glorificado. Todos estamos esperando y aguardando la glorificación cuando el Señor venga por segunda vez. Y entonces, ¿por qué el Señor habla de estos términos en pasado? Porque cuando los cita el apóstol Pablo, ¿por qué lo habla de esta manera en la Escritura? Porque al ser un propósito de Dios, Él hará que suceda y nada puede truncar sus planes. Ustedes se acuerdan cuando hablamos del decreto de Dios y la providencia de Dios, que cuando hablábamos del decreto de Dios, cuando el Señor decreta algo, eso no tiene reversa.
Eso sucederá. La voluntad por decreto solo la conoce Dios, pero se cumple o se cumple. Los decretos de Dios se cumplen. Por eso, son tan seguros los decretos de Dios que el Señor los puede hablar en pasado. Porque al decretarlo es como si ya sucediera. Dice Isaías 46 del 9 al 11, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. En Isaías 46, del 9 al 11, vemos espectacularmente la fuerza de un decreto, o sea, el decreto de Dios. Lo que el Señor ha decidido que se haga, se hará. Y Romanos 9, 11 al 13 también es un texto obligado el día de hoy para hablar de la elección. Y aquí comienza el chicharrón, eso se pone interesante. Pues no habían aún nacido, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo en Romanos 9, 11? Está hablando de los dos hijos que hay en el vientre de Rebeca, que son quienes, Esaú y Jacob. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor, ¿a quién se le dijo? Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y antes de desarrollar toda la maravilla y todas las profundidades que hay en este texto maravillosas, alguna vez se le acercaba una mujer a Charles Spurgeon, al príncipe de los predicadores, y le decía que después de que él ha expuesto este pasaje maravillosamente, ella dice que no entiende la elección y que no entiende por qué el Señor rechazó a Esaú. Y Charles Spurgeon le dice a esta mujer, no, a mí me queda completamente claro por qué Dios rechazó y aborreció a Esaú. A mí lo que me parece maravilloso es por qué amó a Jacob. Porque a veces uno tiende a idealizar a los personajes de la escritura y aún a validar sus malas acciones. Jacob era igualito de pagano e igualito de torcido que Esaú. De hecho, engañó a su hermano, engañó a su padre. Era una persona que siempre quería sacar la mejor tajada. Era una persona que quería que las cosas salieran a la fuerza. De hecho, se habla de un Jacob que hace un voto nada que ver, donde le dice al Señor, y si me acompañas en todo mi camino, el diezmo de lo que gane te daré. Una cosa que la gente la ha usado aún en los púlpitos para recoger la ofrenda, pero eso no tiene ni siquiera presentación, porque ese voto es un voto maligno, o sea, no mueve la mano de Dios con dinero. Jacob era terriblemente pagano, igual que Esaú. Él viene a conocer de Dios, es en Peniel, cuando nace de nuevo. Entonces, ¿por qué el Señor trae a colación a estos dos hombres? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Cuando yo le doy una radiografía correcta a la lectura de Génesis, cuando hablan de Jacob y de Esaú, y a ambos los pongo al mismo nivel, yo no voy a entrar en confusiones de creer que el Señor escogió a Jacob porque era bueno y rechazó a Esaú porque era malo, porque les tengo noticias, no hay ni uno bueno, no hay ni siquiera uno. No fue por alguna cosa que Jacob hubiese hecho y Esaú no, sino solo para reafirmar el propósito de la elección divina. De hecho, por eso la Biblia no esconde ninguno de los garrafales pecados y errores del mismo Jacob, para demostrar que era un propósito de Dios y no su buen comportamiento. Cuando Pablo habla acerca de que Dios eligió a Jacob en vez de a Esaú, nos muestra la base del porqué de dicha elección, de uno y no de otro. Dice que no fue por alguna cosa que Jacob hubiese hecho y Esaú no, sino solo para que pudiese continuar el propósito de la elección divina. El propósito de Dios, no por obras, sino por el que llama.
Obligatoriamente tenemos que citar Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién es el único que se puede gloriar de la salvación? Pues Dios, mis hermanos. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí, conforme a su propósito. Romanos 3, del 27 al 28 dice, ¿dónde pues está la jactancia, o sea, el orgullo, la soberbia de decir que algo es de nosotros? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es imposible que el hombre agrade a Dios por el cumplimiento de la ley y que por esa razón haya sido elegido. El Señor no elige a las personas porque son más buenas que otras. No elige a las personas porque haya visto algo loable en ellas, porque no hay nada loable en las personas. El Señor de puro amor escoge a los elegidos. Y Romanos 9, 22 al 24 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo los de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Por qué termina en pregunta estos pasajes? Porque el apóstol Pablo está preguntándole a un supuesto opositor de la doctrina de la elección, le está respondiendo, le está preguntando más bien, Dios que es soberano, no puede elegir a unos para salvación y a otros para condenación. No lo puede hacer, no tiene esa libertad. Pues claro que tiene esa libertad. Ese es el propósito de la elección divina. Claro que tiene la libertad. Esta semana le leía a Elisa una de las parábolas de Mateo, donde habla de los siervos de la viña, y donde esto no está aquí en la presentación, pero me parece interesante traerlo a colación. Y Elisa me preguntaba por esa parábola, no la entendía. ¿Cómo así que unos llegaron a las 6 de la mañana y trabajaron todo el día y les dan un denario, y los que llegaron a una horita antes de salir, a las 5 de la tarde, les pagan también el mismo denario? Y le citaba ese texto donde dice, cuando le recriminan las personas, pensamos que nos ibas a pagar más porque trabajamos 12 horas mientras estos solo trabajaron una. Y él les dice, no te hago agravio porque yo te prometí a ti un denario y un denario te doy. Lo que pasa no es que te esté pagando a ti menos que a ellos. Lo que pasa es que a ellos les estoy regalando el día de trabajo, aunque trabajaron solo una hora. Pero lo maravilloso de esa parábola es esto. Dice, ¿tienes envidia de mí que soy bueno? ¿No puedo hacer lo que quiera con lo que es mío? Dios es tan soberano que él puede hacer lo que quiera con su creación. Y si él quiere elegir aparte de las personas para salvación y a otras para condenación, lo puede hacer porque él es soberano. Reflexionemos en eso. Reflexionemos en eso. En cuanto al hecho de que algunos del pueblo de Israel fueron salvos, pero otros no, Pablo dice lo siguiente. Romanos 11:7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dos grupos de personas dentro del mismo pueblo de Israel. Unos fueron elegidos y otros fueron no elegidos. Las personas, hay gente que tiene en la cabeza todavía metido que el pueblo de Israel se salva por ser israelitas. Pues si la gente se salvara por ser israelitas sería una salvación por obras. Y eso es imposible. Ninguna persona, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, ninguna persona se puede salvar fuera de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna, ninguna. Abraham no se salvó porque sí, se salvó en los méritos de Cristo. Dice, Abraham vio mi día y se gozó. Juan capítulo 8, Jesús hablando de Abraham. Cuando Abraham entiende el poder de la sustitución, cuando no tiene que matar a su hijo, sino que hay un cordero enredado, y quien le habla de los cielos es el ángel de Jehová, Cristo preencarnado. Es una cosa maravillosa. Pablo dice explícitamente entonces que la elección divina del creyente se realiza desde antes de la creación del mundo.
Efesios 1, del 4 al 6 dice, según nos escogió en él, ¿cuándo, mis hermanos? Léanlo ustedes, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 4 y 5 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí me llama la atención esto de, sino también con poder en el Espíritu Santo y en servidumbre. Cuando Pablo predica a las personas, dice que se manifiesta la elección. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Él cuando predica a las personas, él no sabe quiénes son elegidos. Ningún predicador sabe, ninguno de los que somos predicadores sabemos quiénes han sido elegidos para salvación y quiénes han sido elegidos para condenación. Pero Pablo dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cómo conocía el apóstol Pablo la elección de las personas? Como también lo podemos conocer al día de hoy nosotros. Pues nuestro evangelio, miren la respuesta que tuvieron las personas elegidas al evangelio. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. La gente piensa que este poder significa que él empezó a hacer milagros. No, no tiene nada que ver con los milagros, sino también en poder significa que hubo conversos, hubo personas que creyeron al evangelio. ¿Y por qué creyeron en el evangelio? Porque el Espíritu Santo se manifestó en ellos y porque ellos tuvieron una plena convicción de que lo que les predicaban era verdad. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Nuevamente, el apóstol Pablo habla de que fueron elegidos antes de la fundación del mundo para salvación y mediante la operación del Espíritu Santo, y vino una convicción de ellos acerca de la fe y la verdad. Pablo enfatiza que Dios no nos ha salvado y no nos ha llamado debido a nuestras buenas obras. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando Pedro escribe una epístola a cientos de creyentes en muchas iglesias del Asia Menor, les dice lo siguiente: elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Y también vemos aquí en 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido. Pero él habla de que fueron escogidos, de que fueron elegidos, condicionándolo a un atributo del Señor, según la presciencia de Dios. Y aquí viene un embrollo, porque hay gente que le da una mala interpretación al término de la presciencia de Dios. Algunas personas tienen el problema con el término presciencia. ¿Qué significa presciencia? Técnicamente significa saber antes de. Esa es la presciencia de Dios, saber antes de. Y como la gente tiende a humanizar a Dios, entonces lo pone de esta manera. Piensan que Dios elige porque ve con anticipación quién responderá a su llamado. ¿Cómo así? Como que si el Señor pudiese, antes de la fundación del mundo, antes de que el Señor haya creado cualquier cosa, Él se mete en el automóvil DeLorean de Volver al Futuro y viaja hasta el momento en que las personas se les predica el evangelio y ve qué personas creen. Porque supuestamente los que tienen este pensamiento que es recontradictor, piensan que el hombre no cayó totalmente. Y al no caer totalmente, el hombre solito puede creer en Dios. O sea, miren cómo una mala antropología puede llevar a una mala soteriología.
palabras más, palabras menos, como una mala precisión, una imprecisión en nuestra naturaleza humana, al no considerarnos completamente caídos, sino parcialmente caídos, nos puede llevar a creer que todavía tenemos nosotros el poder individual, sin la ayuda de Dios, de creer en Dios y por eso salvarnos. Entonces, supuestamente Dios viaja en el tiempo y ve cuando a estas personas se les predica el evangelio, esa creyó, entonces es elegido para salvación. Esa no creyó, entonces no es elegido. Y eso es una contradicción de pensamiento. Pues aquí el que escoge sería el hombre y no Dios. Entonces, ¿cómo llamar a una persona elegida si el que eligió fue la persona? Entonces, incoherente. Desconocen que la presciencia o el preconocimiento de Dios es el decreto de Dios. ¿A qué se le llama presciencia? Se le llama presciencia al decreto de Dios, cuando el Señor de antemano decretó lo que sucede. Es por esa razón que el Señor sabe todas las cosas. El Señor no sabe todas las cosas porque viajó al futuro y ya vio lo que iba a pasar. Eso sería un dios, un diosecillo, muy griego, muy caído, que necesita moverse en los términos de espacio, tiempo y materia para saber. De hecho, es un Dios que está aprendiendo. Eso ya lo vimos también en Doctrina de Dios, donde hablábamos de algo que se llama la teología del proceso, donde supuestamente Dios sigue aprendiendo. No, Dios ya lo sabe todo, Él es omnisciente. Acerca de este tema dice A.W. Pink, Dios conoce por anticipado lo que será, porque Él ha decretado lo que sea. Afirma, por tanto, que Dios elige porque preconoce, afirmar, por lo tanto, que Dios elige porque preconoce es invertir el orden de la escritura. Es como poner el carro delante del caballo. La verdad es que preconoce porque ha elegido. Esto elimina la base o causa de la elección como algo de la criatura y lo coloca en la soberana voluntad de Dios. ¿Qué hizo el hombre para ser elegido? Nada. Dios no necesita ver nada absolutamente acerca del hombre porque el hombre no tiene nada bueno que mostrarle a Dios. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Solo una forma de mostrar el amor de Dios a nosotros es que envió a su Hijo, pero podemos hablar de que esa es una muestra evidente de su amor en un momento cronológico, pero Él está demostrando el amor a los elegidos desde antes de la fundación del mundo al elegirlos. Y primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 2 veces, en un mismo capítulo, las mismas verdades. Primero, primero, primero. Esa es la presciencia de Dios. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Cuándo fueron escritos? En el libro de la vida, desde la fundación del mundo. Segundo punto que vamos a ver hoy en la clase. ¿Cómo presenta el Nuevo Testamento la enseñanza de la elección? Después de haber leído toda esta lista de versículos sobre la elección, es importante que veamos esta doctrina en la manera que los escritores del Nuevo Testamento lo ven. Es importante eso. Entonces, lo primero que todo que vemos es que la doctrina de la elección para los creyentes y para los escritores del Nuevo Testamento más allá, ellos se van a escribir para que en eso mediten y crean la iglesia de en adelante, nuestros llamados a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Los escritores bíblicos ven la elección como un consuelo. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y Romanos 8:29 al 30, que es lo que subsigue, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también los llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Todo este proceso, todo este ordo salutis, se va a cumplir. Pero se va a cumplir en el creyente teniendo en cuenta una cosa, que todo lo que le sucederá al creyente en ese espacio de tiempo lo conducirá a cumplir el propósito de Dios, porque ha sido una persona llamada. Nadie cae de la gracia. Si miramos esto, me llama la atención. Miremoslo de esta manera. Cuando dice que a los que conoció, que es amar, a los que amó y predestinó, es si Dios miró aún antes de la existencia de la creación, veo que Él me fijó un destino porque así le plació. Decidió amarme desde el pasado al predestinarlo. Y cuando hablo del pasado, hablo desde del pasado antes del tiempo. Luego habla de que al creyente no solamente lo amó y lo predestinó, sino que lo llamó y lo justificó. El Señor miró mi pasado y a pesar de mi pasado me justifica. Y de hecho, tuvo tanta misericordia que a través del mensaje del evangelio me llamó y yo tuve oídos para oír, no porque sí puedo escuchar, no, Él me dio la capacidad de oír. Entonces, no solo perdonó mis pecados, sino que me da la capacidad de oír su palabra y tener fe para abrazar esa verdad. O sea, me permite nacer de nuevo. Y si miro al futuro, miren, esto es antes de la fundación del mundo. Esto es en mi pasado. Y ahora veámoslo en el futuro que nos promete. Si miro al futuro, veo que Él me glorificará. Y hacia el futuro, al gloriarnos. Eso es el glorificó. Yo pregunto, ¿Dios no obra también en nuestros presentes, en las circunstancias en que vivimos, para que redunden para nuestro bien? Cada cosa que sucede en nuestra vida tiene un propósito y nos llevará inexorablemente a que se cumpla la voluntad de Dios. Y esto debe causar en nosotros un consuelo en los sucesos diarios de nuestra vida. Nada sucede porque sí. Aún en nuestros propios errores, Dios tiene todo bajo control. Obviamente, somos responsables, pero nada. Y esa es la belleza de Romanos capítulo 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos podrá separar? Nadie. Segundo, también los escritores bíblicos ven la doctrina de la elección como motivo para alabar a Dios. También lo ven como motivo de alabar a Dios. Efesios 1, del 5 al 6 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, se ve también que la doctrina de la elección para los escritores del Nuevo Testamento era un motivo de alabanza. La doctrina de la elección aumenta nuestra alabanza a Dios y disminuye cualquier orgullo que podamos sentir, cualquier seguridad de que fue por nosotros. Si pensamos que nuestra salvación se debe a algo bueno que haya en nosotros, para la gloria no será del Señor. Y de hecho será una mentira. No estaríamos depositando nuestra fe en algo escritural, en algo bíblico. Pero si nos despojamos de ese orgullo y entendemos que del todo ha dependido de nuestro Señor, solamente nos queda darle gloria y honra a Él. Toda la gloria sea para Él. Soli Deo Gloria. Tercero, también lo veían como un estímulo para la evangelización. Esto es interesantísimo. Lo comentaba el martes en mi clase de licenciatura de teología, acerca de cuando uno evangeliza, el hecho de que haya por allí elegidos, a ti te motiva, te moviliza a predicar el evangelio, porque aquellas personas que respondan positivamente a un evangelio que no es políticamente correcto y que lo que muestra es la caída y lo paupérrimo del estado en el que se encuentra el hombre, y haya personas que alegres
felices, se aferren a Cristo, eso solo lo puede hacer Dios. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vuelvo y le repito, el apóstol Pablo no sabía quiénes eran elegidos. Él predicaba el evangelio y ustedes ven cómo él era de categórico para predicar. La gente no se acercaba a Pablo porque, mejor dicho, tenía severa y arrolladora personalidad. La gente, si le copiaba a Pablo, era por el mensaje que daba Pablo, no por las características físicas y carismáticas de Pablo. Y cuando él predicaba y veía esa reacción, esas personas que abrazaban la verdad de por vida, era la señal de que eran elegidos. La elección es la garantía de Pablo de que habrá éxito en la evangelización, porque sabe que algunas de las personas con las que habla serán elegidas y creerán en el evangelio y serán salvas. Eso me parece a mí asombroso, muy por el contrario de lo que algunos piensan. Pablo sabe que Dios ha elegido a algunas personas para que sean salvas y ve esto como un estímulo para predicar el evangelio, incluso si eso significa soportar grandes sufrimientos. La palabra de Dios nos habla en Hechos de que el Señor tiene que hablar en un momento de desánimo a Pablo y le dice en Hechos 18, del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Resultado de esa predicación, una de las iglesias más grandes que hubo en aquella época. Él se encontraba desanimado por la oposición en Corinto y Dios le habla a Pablo en una visión y nace la iglesia de Corinto, que es una de las más numerosas y grandes. Podemos hablar en palabras del apóstol Pablo, parafraseando: mis ojos ven oposición, pero Dios me ha dicho que tiene mucho pueblo en esta ciudad, los suyos. ¿Y qué hizo? La manera de demostrar que él confiaba de que había elegidos en esa ciudad fue que se quedó 1 año y 6 meses haciendo ¿qué? Enseñándoles la palabra. Es como si alguien nos invitara a pescar y nos dijera: le garantizo que pescará algunos peces, pues estos están hambrientos y esperando de ser pescados. Una cosa impresionante, una cosa impresionante. No sé ustedes, eso a mí me anima mucho. Ahora, tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Ya hemos hablado la doctrina de la elección, lo que produce en un verdadero creyente: ánimo, motivación para el evangelismo, bueno, muchas cosas como las que se han nombrado. Pero ahora hablemos de los malentendidos en cuanto a la doctrina de la elección. La elección no es fatalista ni mecánica, porque es lo primero que nos vemos abocados o como tentados a creer. Un sistema mecanista es la imagen de un universo impersonal en el que todas las cosas que suceden han sido determinadas inflexiblemente hace mucho tiempo por una fuerza impersonal que no tiene nada que ver con esta creación. Y el universo funciona en una forma mecánica, de manera que los seres humanos son más máquinas o robots que personas genuinas. El Nuevo Testamento presenta todo el proceso de nuestra salvación como algo que nos trae un Dios personal en relación con criaturas personales. Efesios 1, del 4 al 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por el contrario de lo que dice esta teoría mecánica o fatalista, el acto de elección de Dios no fue impersonal ni mecánico, sino que estuvo impregnado de amor personal hacia aquellos a quienes escogió. Ahora, ¿por qué los amó? Dice: por el puro afecto de su voluntad. No necesitó ver nada en ellos para amarlo. Cuando habla acerca de nuestra respuesta a la oferta del evangelio, la Biblia no nos ve como criaturas mecánicas o como robots, sino como personas genuinas. Miren lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y os haré descansar. Se ve que hay de alguna manera una invitación y la persona verá si la acepta o no. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven.
y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esos pasajes vemos personas que sí quieren venir y personas que no quieren venir. Criaturas personales que toman decisiones por voluntad propia para aceptar o rechazar el evangelio. Esta invitación y muchas otras como estas son dirigidas a personas auténticas que son capaces de oír la invitación y responder a ella mediante una decisión voluntaria. Ya en este punto de lo que he leído, pueden haber personas que dicen, como ya se saben otras doctrinas, dirán, ay, sí, pero los que acuden fue porque Dios actuó en ellos, mientras que los que no van es porque Dios no actuó en ellos. Ok, perfecto. Voy a hablarles a ustedes que se perciben como creyentes, personas que han nacido de nuevo. ¿Ustedes vinieron a Dios obligados? ¿Ustedes sintieron algo en su interior como una programación que los obligó a buscar de Dios y ustedes en el fondo no querían, pero se sintieron obligados a buscarlo? ¿Ustedes creen que en este momento hay otras personas en otro lugar que se mueren de ganas por buscar a Dios, pero por no ser elegidas se tienen que quedar con esas ganas y se van a perder? O sea, ¿ustedes creen en ese mundo de fantasía? Las personas usando de su voluntad, y es allí donde entramos en esos términos oscuros y enigmáticos de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, donde la gente usando de su responsabilidad, con esa responsabilidad, unos correrán a Cristo y otros huirán de él. Y eso es lo que hará responsable a cada persona. Y eso es lo que hará responsable a cada persona. Entonces vemos que no son personas autómatas, no son personas programadas, no es algo fatalista. En contraste con la acusación de fatalismo, el Nuevo Testamento nos enseña que nuestras decisiones son reales y que tienen efectos verdaderos. Fatalismo es un sistema en el que las elecciones y las decisiones humanas no sirven prácticamente para nada. Por el contrario, Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. La decisión que hacemos de creer o no creer en Cristo tiene consecuencias eternas en nuestra vida. Todas las personas, vuelvo y repito, que corren a Cristo lo harán voluntariamente. Y todas las personas que lo rechacen lo harán voluntariamente. Que es un fenómeno espiritual el que sucede, que las personas lo rechazan porque están muertas en sus delitos y pecados y las que lo aceptan es porque tienen vida espiritual. Sí, es verdad. Esa es la parte soberana de Dios. Pero y la parte de la responsabilidad humana, tanto los unos como los otros, los que corren a los brazos de Cristo, como los que huyen de Él, ambos grupos son responsables. Un ladrón fue responsable de haber amado a Cristo y otro fue responsable de haberlo odiado. Ambos vieron lo mismo. Fueron dos respuestas distintas. El hombre es responsable de sus decisiones. Hechos 18, del 9 al 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo y ninguno pondrá tu mano sobre ti para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Y Romanos 10:14, que nos dará de pronto la explicación de por qué Pablo, luego de que el Señor le habla, se detiene 1 año y 6 meses, es esta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? El apóstol Pablo era completamente consciente de que había elegidos, pero esos elegidos no iban a ser alcanzados si él no predicaba. La gente no se convierte porque sí. Que tuve una visión en el baño. Es que no, si a la gente no se le predica, si la gente no tiene contacto con las escrituras, y obviamente el Espíritu Santo actúa en sus vidas en el nuevo nacimiento, en el fenómeno maravilloso, sobrenatural del nuevo nacimiento, no ocurrirá nada. El apóstol no saca la conclusión de que esa mucha gente que pertenecía a Dios se salvará independientemente si él se queda allí o no. Cuando Pablo escuchó que Dios tenía mucho pueblo escogido en Corinto,
Él se quedó más tiempo y se dedicó a predicar a fin de aquellas personas elegidas pudiesen ser salvas. Pablo nos dice con mucha claridad que a menos que los creyentes proclamaran las buenas noticias del evangelio, otros no se salvarían. Esto que les acabo de narrar, tanto la lectura como la explicación, no es fatalismo para nada. Esto muestra que las acciones y decisiones del hombre tienen consecuencias, tienen consecuencias. Entonces, la pregunta del millón es, ¿sabía Pablo antes de ir a una ciudad a quienes había elegido Dios para salvación y a quienes no? No, Pablo no sabe. El único que sabe quiénes son elegidos y quiénes no es Dios. Ni siquiera el apóstol Pablo. Alguien me dirá, pero era el apóstol Pablo. Y eso no le correspondía a él saberlo. Ningún predicador, ni nacido ni por nacer, sabe quiénes son elegidos. Eso tiene la labor de predicar. Pero él predicaba y sabía que los que aceptaran el mensaje del evangelio era porque Dios los había elegido. Ese no es un universo fatalista, donde no importan las decisiones, ni mecanista, donde hay robots. Por eso Pablo se desgastó por llevar el evangelio. Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 5 dice, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino con poder, es decir, con Espíritu Santo y con profunda convicción. Esta es una nueva versión, ya no estoy leyendo la Reina Valera, sino la nueva versión internacional. Con profunda convicción de parte del creyente. Actúa el Espíritu Santo en el creyente y por eso Él actúa con convicción, no como un robot, sino con convicción, con su responsabilidad. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Segundo argumento en contra y que podría ser de pronto una mala, de pronto no, que es una mala interpretación de la elección. La elección no está basada en el conocimiento anticipado de Dios de nuestra fe. Vuelvo y repito, hay un grupo de personas que creen que la elección se basa en que Dios conoce quiénes creen y quiénes no creen. Ya lo hemos nombrado, los arminianos creen eso. La Biblia nunca habla de nuestra fe como la razón por la que Dios nos escogió. Romanos nuevamente, Romanos 9, del 11 al 13, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues aún no habían nacido, mis hermanos. Nosotros no tenemos que haber nacido de nuevo para haber sido elegidos. El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué tuvo que ver en nosotros? No vio nada, nada. El puro afecto de su voluntad fue lo que lo movió a elegirnos, a escogernos. Efesios 1, del 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado de ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Quieren traducir según el puro afecto de su voluntad? Dios no vio nada en nosotros. El término puro significa que nada condicionó al Señor para elegirnos. Y Gálatas 4:9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. La gente dice, es que yo buscaba a Dios. Bueno, tú buscabas a Dios porque el Señor puso eso en ti. La Biblia nunca habla de que nos escogió por razón alguna. Cuando miramos textos específicos que hablan de la razón por la cual escoge, la Biblia es muy clara. Y por eso Pablo excluye explícitamente la consideración de lo que las personas harían en la vida, de su comprensión de la elección, que Dios hizo de Jacob en vez de Esaú. Nada que Jacob o Esaú hicieran en la vida influenciaría la decisión de Dios. Fue todo a fin de que pudiese continuar su propósito en la elección, para que la gloria se la llevara solo el Señor. Cuando habla acerca de los judíos que habían llegado a la fe en Cristo Jesús, Pablo dice, Romanos 11, del 5 al 6, así también aún en ese tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Está hablando de judíos que al interior del judaísmo se han convertido al cristianismo. Un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y Efesios 1, del 5 al 6 dice, nos predestinó
para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Primera Timoteo 1:9 dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Una vez más se ve el propósito soberano de Dios como la razón primordial de nuestra salvación. Y Pablo relaciona esto con el hecho de que Dios nos da de su gracia en Cristo Jesús desde antes del comienzo del tiempo. Lo que es en otra forma de expresar la verdad de que Dios concede su favor de escoger sin ninguna referencia o ningún mérito o valor previsto de nosotros. De nosotros. Nosotros no aportamos nada a eso. Ahora, si la elección se basara en algo bueno en nosotros, en este caso la gente que cree que Dios vio nuestra fe, ese sería el comienzo a una salvación por méritos. Y eso sería predicar otro evangelio. A diferencia de muchos, yo elegí a Cristo y por eso merecemos algo de crédito por el hecho de que fuimos salvos. En ese caso, disminuiríamos seriamente la gloria de Dios, que se merece solo Él en nuestra salvación. Pero cuando nosotros declaramos de que Dios fue el que me eligió por su gloriosa gracia, a Dios será toda la gloria. A Dios será toda la gloria. Entonces, la conclusión del día de hoy: la elección es incondicional. Concluimos que la elección es simplemente una decisión soberana de Dios. Efesios 1:5. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, según Nueva Versión Internacional, o el puro afecto de su voluntad, Reina Valera. Es incondicional su elección, porque no está condicionada a nada que Dios ve en nosotros y nos hace dignos de que nos escoja. De hecho, de esta creencia de que Dios vio algo bueno para elegirme, de esa creencia es que se ramifica la creencia de que uno puede perder la salvación. Como las personas tenían algo que descrestó a Dios, que sorprendió a Dios, si en algún momento esa persona pierde ese algo que descrestó, o que mejor dicho, lo hizo ver despampanante delante de Dios, si esa persona llega a perder ese don, esa característica, pues cae su salvación. Pero esto es inconcebible porque sería una salvación por obras, hice algo para ser elegido, y la salvación es por gracia. Miren cómo nosotros debemos poco a poco construir un pensamiento teológico y ser coherentes con ese pensamiento. Precisamente de esa concepción incorrecta es que nace el tulip, o las 5 posturas, las 5 doctrinas de la gracia, donde se tiene que hablar de que el hombre está totalmente depravado, donde hay una elección incondicional, donde hay una expiación limitada, donde hay una gracia irresistible que el creyente tiene que correr a Cristo porque no encuentra en otro salvación, y cómo ese creyente va a perseverar hasta el final en su fe y por eso no caerá nunca de la gracia.